Hola, ahora vamos a barajar las cartas para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, a ver qué les trae el solsticio a esos signos. Entonces, vamos a empezar con la energía general. ¿Qué apertura nos trae el tarot de la frecuencia para los signos de tierra? Este tarot contiene dibujos de las frecuencias energéticas de los diferentes conceptos que vemos en estas cartas, las cuales se conectan con tu propia energía para activarte el concepto representado. Uy, salió. Recuerda parar el video para poder conectarte con la imagen que sale en la carta. El mandala número 29 al revés, dicho. Bueno, entonces saquemos el tarot. Quiero contarte que previamente, antes de grabar, todos los mazos usados en esta lectura han sido barajados por un tiempo determinado. Ya lo que tú ves en el video es la barajada respectiva a la tirada de la carta. El tema, bueno, salieron dos, entonces como centro del tema, arcano mayor, número 18, la luna, y como parte inconsciente, arcano mayor, número 20, el juicio. Bueno, la parte consciente nos ofrece el tema. Otro arcano mayor, el ermitaño. Puros arcanos mayores. ¿Qué camino a la solución nos da el tarot? ¿Qué camino a la solución nos da el tarot para los signos de tierra, para el solsticio? Bueno, salieron las dos. Entonces, esta, otro arcano mayor, la emperatriz. La solución, otro arcano mayor, muerte. Bueno, cargado de arcanos mayores esta lectura para los signos de tierra. Vamos a ver el punto ciego de la lectura general. Las lecturas por signos son lecturas generales. No fuerces una lectura si no se aplica a ti. En cambio, en momentos de quietud, trata de conectarte desde tu interior con los mazos usados y declara tu intención para que en la próxima lectura tu energía alimente la baraja y tirada de tu signo correspondiente. Salió. Punto ciego número 61. Punto ciego número 61, temporalidad. Bueno, entonces vamos a mostrar las cartas con más detalle. Hola, esta es la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, sobre lo que les trae este solsticio el 21 de junio. El solsticio, recordemos que es una época de cambio, entonces vamos a ver qué trae esa energía de cambio para estos signos. Como apertura de la energía general nos salió el mandala número 29, dicha, pero ese mandala salió al revés. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que de alguna manera las presiones sociales y las presiones profesionales han hecho que te alejes de aquello que te apasiona y más o menos al alejarte de aquello que te apasiona has apagado como tu dicha interna, tu capacidad de disfrutar. Y te estás alejando de tal manera que es como si ya te hubiera arrastrado la negatividad, como si te hubieras rendido a la negatividad. Entonces, lo que esta carta nos indica es que tratemos de recordar aquello que nos hacía feliz de niños, porque la experiencia de la niñez es como la experiencia más pura en la que todavía no nos hemos cargado de prejuicios e identificaciones y precisamente gracias a que somos más puros podemos tener un disfrute más cercano, más directo y más relacionado con la capacidad de disfrutar el presente. Entonces lo que nos dice esta carta es que tratemos de recordar
cuando éramos niños, qué nos apasionaba, qué nos hacía encender por dentro. Y si de alguna manera no podemos recordar eso, entonces tratemos de explorar nuevas cosas que nos brinden un tipo de alivio, que nos brinden un tipo de disfrute, que nos brinden un tipo de liberación de esta carga que nos está arrastrando a la negatividad y que estamos cediendo como mucho a las presiones externas. Esta carta también nos recuerda a que tratemos de analizar si en nuestra experiencia de vida, cuando éramos niños o cuando ya estábamos como formando nuestro ser, eh, si algún tipo de experiencia nos educó, nos entrenó como para asociar que la única razón por la cual nosotros hacemos algo es si recibimos algún tipo de recompensa. Y esto es como una condición bastante limitante porque eh, nos aleja de la fluidez que, por ejemplo, podríamos tener si aprendemos a hacer las cosas por el mero placer de hacerlas, por la mera experiencia de hacerlas y por el disfrute que puede estar concentrado en esa capacidad de hacer dichas cosas. Como si hubiera un patrón en el que la obligación y la presión externa priman más que esa luz interior que quiere como encenderse y como tratar de traerte la plenitud de la cual te han alejado esas presiones. Entonces, pues vamos a ver qué trae entonces el desarrollo de esa energía general, dado que en el tarot te salieron todas cartas arcanos mayores. Cuando te sale un arcano mayor significa que estás como en un momento determinante de tu vida y que ese momento determinante de tu vida puede incluso abarcar todos tus espectros de tus diferentes experiencias y de tus diferentes vidas, no solo en este plano terrenal, si nos entendemos a nosotros mismos como seres eternos y seres que pueden tener como una capacidad de permear múltiples dimensiones, podemos tratar de aterrizar que la experiencia que tenemos en este plano terrenal puede estar marcada por toda nuestra historia ancestral y toda nuestra historia como alma, como ser. Y esas determinantes importantes a veces se repiten en diferentes vidas y en este momento, al tener la totalidad de arcanos mayores, es como si la sola lectura ya te estuviera diciendo, hey, esto es importante, esto hace parte de un momento determinante de tu vida y de los patrones de tus diferentes vidas, asumiendo que podemos abrir nuestra mente hacia un sistema de creencias en el que las diferentes vidas que escogemos vivir en el plano terrenal o en otros planos son vidas que nos llevan a algún tipo de crecimiento y aprendizaje. Entonces, al tener esta presencia de todos los arcanos mayores, cada una te está llevando a un tipo de aprendizaje profundo y a un tipo de crecimiento profundo, cada una desde su propio color, desde su propio matiz, desde su propio enfoque, pero cada una es importante y cada una representa un proceso importante por el cual estás atravesando. Ese proceso, al ser importante, es casi que ineludible. Las experiencias te han estado como arrinconando a que tengas como este tipo de sacudón con en cada una de estas versiones de estas cartas. Entonces, lo que intuyo ya con la presencia de estos arcanos en relación con esta energía general es que tu ser más profundo te está haciendo un llamado, tu ser eterno, tu ser más allá de la personalidad que te has construido en este plano, te está haciendo un llamado y de pronto por no escuchar ese llamado, tu dicha se ha empezado a disipar y te has empezado a cargar. Lo interesante de estos patrones de los arcanos mayores es que si podemos examinar toda nuestra vida, esta vida, también podemos encontrar claves de nuestras otras vidas, porque esta carta de la luna también representa la influencia de las otras vidas. Entonces, podemos asumir que esta experiencia de vida y que este momento en particular que trae el solsticio y que trae esa lectura es que miremos en qué patrón estamos o en qué patrones caemos, porque estos patrones pueden ser patrones kármicos y tener patrones kármicos no significa estar
equivocado o estar en una situación que no deberíamos estar. Simplemente es cómo funciona el desarrollo de la energía de nuestro espíritu. Tenemos unas experiencias y esas experiencias debemos atravesarlas y de esa travesía sacamos un tipo de crecimiento y un tipo de aprendizaje. Y cuando se tiene un patrón kármico es porque se quiere repetir esa experiencia o se quiere volver a vivir desde otro punto de vista para poder expandir ese aprendizaje que te trae esa experiencia y que te ha traído en tus diferentes vidas. Entonces es bastante interesante que empecemos a mirar desde ese filtro la lectura para que se nos expanda la experiencia y para que le paremos bolas al momento en el que estamos, con el fin de trascenderlo y de que simplemente se trascienda esa repetición y que podamos sacar el mayor jugo de la experiencia y expandirnos hacia algo diferente. Otra cosa interesante es el punto ciego, número 61, que se llama temporalidad. Ese punto ciego también ya te había salido, ya le había salido a estos signos en la lectura de abril y mayo. Entonces, también para que lo tengas en cuenta a la hora de escuchar toda la lectura, de recordar lo que se te ha dicho en las lecturas pasadas sobre este punto ciego y de saber que si se te repite, o sea, el azar con el que yo barajo las cartas o sea, es mucho la coincidencia que ya se te repita ese punto ciego, por ejemplo. Entonces, ten en cuenta eso eh, para también analizar toda la lectura y cuando se te explique pues la carta en sí. Empecemos con la carta del centro. Recordemos que la carta del centro simboliza el tema a tratar bajo esta energía general. Entonces, al salirnos el arcano mayor número 18, la luna, es una carta que indica que estamos entrando a un pasaje hacia lo desconocido, hacia lo poco familiar, que estamos adentrándonos a una experiencia de la cual no tenemos referencia y al sernos una experiencia poco familiar, se nos activan como todos nuestros sistemas de defensa. Entonces, lo curioso de este pasaje es que es un pasaje hacia lo profundo, hacia lo más profundo de ti, y eso puede implicar explorar la propia sombra, explorar eh, lo desconocido de nosotros, lo que de pronto nos asusta de nosotros mismos, explorar mm, ese mundo de lo místico eh, y entender que la única manera, o sea, cuando nosotros nos relacionamos con nuestras experiencias desde lo racional y desde el intelecto, dejamos de entrenar nuestra intuición y nuestros instintos más profundos y al dejar de entrenar esa parte visionaria, mística, psíquica que todos los humanos tenemos, a veces no podemos como encontrar la solución a algún tipo de experiencia porque la solución a ese tipo de experiencia está en otro lugar que es en lo profundo, que es en lo interno. Entonces esta carta es como un pasaje, como una invitación a una entrada a ese mundo profundo, a ese mundo que todavía no conoces de ti mismo. Es como si se nos invitara a explorar lo que se llama comúnmente la noche oscura del alma. La noche oscura del alma no es más que un momento en el que nosotros vemos nuestro yo desconocido, nuestros miedos más profundos, nuestras vergüenzas, nuestras frustraciones y las vemos de frente y al verlas de frente podemos como proyectar una luz de conciencia sobre eso y empezar a transformarlas. Esta travesía te lleva a una renovación, siempre te lleva a una renovación, porque el conocimiento profundo de sí mismo trae eso, trae una nueva manera, una expansión de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Debemos entender entonces que el sí mismo no es solo las capas que nosotros conocemos y que normalmente nos asociamos a ellas. El sí mismo tiene innumerables capas y muchas de esas capas son alimentadas por experiencias de vidas pasadas, muchas de esas capas son alimentadas por creencias, por crianzas, por cosas que construimos en lo más profundo de nosotros, en lo inconsciente, y esta carta nos invita a ir revelando esas capas y a ir conociéndonos más profundamente y a no temerle a conocernos profundamente. Entonces, lo chévere de toda esta lectura es que todas las cartas te ofrecen esa misma opción, esa opción de conocerte profundamente
y de, al conocerte profundamente, empezar a liberar lo que quieres sanar y empezar a decantar mm, qué conservas y qué sueltas. Y al ir cada vez a una parte más profunda de ti, empiezas como a pelar las capas más superficiales y a quitarles como ese peso. Entonces esto puede estar hablando de lo que dice esta carta, que son como las presiones sociales y las presiones profesionales que de alguna manera te alejaron de ese niño interior que puede disfrutar el momento en todo momento. Entonces es como si esta carta te llamara a dejar de darle importancia a esas capas superficiales y empezar a mirar y a descubrir que tienes unas capas más profundas y que esas capas más profundas, al ser reveladas, al ser exploradas y al atravesarse, te pueden traer una plenitud mayor y te pueden dar un tipo de alivio que es como lo que se necesita para voltear ese mandala y para disfrutar de la dicha de ser. El siguiente arcano mayor, que salió en la posición de la influencia interna de la cual no eres consciente, la parte inconsciente de este tema general, nos sale el arcano mayor número 20, el juicio. Este es un arcano bastante importante porque es como que te llama a una claridad que en este arcano central parece muy difusa. Entonces, este arcano del juicio te llama la atención a despertar tu yo divino, a despertar tu yo espiritual. Y para poder despertar ese yo divino y ese yo espiritual, debes empezar a revisar tus experiencias de vida, tu pasado, traerlo a la luz y empezar como a examinar tus juicios, a examinar un tipo de pensamiento en el que estás demasiado apegado a lo externo y a lo ilusorio. Lo ilusorio es el mundo que hemos construido externamente y las normas, los prejuicios, las opiniones, los gustos, el quiero esto, el no quiero esto, el esto es bueno, esto es malo. Es un mundo de la dualidad y es un mundo en el que todos estamos acostumbrados a navegar nuestro propio ser. Entonces esta carta te hace el llamado a que cuando atravieses esa parte profunda de ti, que es como el tema central, empieces a proyectar luz sobre tu manera de juzgar las situaciones que se te presentan y que empieces como a decantar aquello que ya no te sirve, aquella manera de mirar las cosas que ya no te da, no te llena, no te completa, no te da plenitud. Y al invitarte a conectarte con tu yo divino y con tu yo espiritual, te está ofreciendo como una nueva manera de mirar las cosas. Esta carta del juicio es como una carta que viene y borra cierta manera de ser, cierta manera de pensar. Es como una nueva forma de pensamiento en la que tú empiezas a distinguir tus patrones, tus comportamientos, tus sentimientos, tus decisiones, empiezas a examinar todo con otra luz y empiezas a ver qué hay detrás de esos patrones, de esas decisiones, de esos gustos. Y al poder activar esa capacidad de observación en ti, las experiencias te empiezan a ser diferentes y te empiezan a ser más profundas, te empiezan a dar otro tipo de aprendizaje que de pronto antes no eras consciente de ello y precisamente te sale en la parte inconsciente como para hacerte ese llamado a que empieces a explorar esa nueva manera de ver desde un filtro un poco más místico, más espiritual, más divino, como si tuvieras la capacidad de llegar a unas pequeñas epifanías sobre ti mismo y esas epifanías te empiezan a dar momentos en los que dices, claro, ya entiendo por qué reacciono así o ya entiendo por qué tomo estas decisiones y a partir de ese entendimiento te empiezas a mirar de una forma nueva para ti, una nueva claridad. Y al mirarte como de una nueva forma empiezas a sanar aquel equipaje que de pronto te ha venido cargando y que de pronto te ha venido alejando de un tipo de disfrute, mm, a un cierre como de lo viejo, a un cierre de lo que ya no está funcionando para ti. Y empiezas a darle luz a invitar nuevas formas y a invitar eh, nuevas conexiones dentro de tu sí mismo para así darle una mayor profundidad a la experiencia que se te viene con este solsticio. Es entender cómo
una propia manera de juzgarse a sí mismo y una propia manera de juzgar a lo demás, a los demás, al contexto que te rodea, es, es transformable, es cambiable, es expandible. Entonces es bastante interesante esta carta desde lo inconsciente. Y ya vamos pues entonces a la siguiente carta. Ya la siguiente carta, la carta del ermitaño, que es la carta que representa la influencia externa de la cual tú eres consciente o de la cual puedes mirar con mayor claridad que de pronto esa parte que es como la parte inconsciente. Nos sale el arcano mayor número 9, el arcano del ermitaño. El ermitaño es una manera bastante interesante entonces de asumir esta entrada que te ofrece la luna y de asumir esta conexión con lo divino y esa mirada de sí mismo que te ofrece el juicio, porque el ermitaño nos llama a la introspección, a la quietud interna y a que aprendamos a ser en soledad una luz para nosotros mismos, como enseña Gautama el Buda. Entonces, eh, esa frase de ser una luz para ti mismo que enseña el Buda es simplemente empezar a confiar que tenemos una capacidad eh, eterna, una capacidad inagotable de ser nuestra propia compañía con nuestra propia presencia. Esta carta, cuando te llama a la introspección, te llama como a un estado de soledad en el que tú puedes escoger cómo ver ese estado introspectivo, ese estado que debes atravesar en soledad para poder observar tu yo más profundo. Entonces es como entender la soledad de esa exploración del sí mismo, no como la ausencia de un otro y cómo extrañamos a ese otro para que ese otro con su presencia nos permita y nos ayuda a definir nosotros qué somos, sino a empezar a explorar el sí mismo con la presencia del sí mismo, con una presencia desbordante de uno mismo, y esa presencia de uno mismo empieza a llenarte de tal forma que ya no necesitas una referencia con lo externo, una referencia con otros para poder empezar a conocerte. Eh, los escenarios de conocimiento de sí mismo se dan en todo momento de la vida. Entonces esta carta te llama a que ese escenario se traslade a tu parte más interna y a que tú aprendas a ser tu propio guía, tu propia luz. Entonces es muy interesante como si queremos empezar a encontrar qué es lo que nos da una verdadera felicidad interior, el ermitaño nos ayuda con esa introspección para empezar a explorar qué es lo que de verdad nos da satisfacción, nos da disfrute, nos enciende por dentro. Y a empezar, entonces, recordemos, a empezar a deshacernos como de las preconcepciones de qué es lo que te hace disfrutar. De pronto estás limitada a un tipo de preconcepción en relación con lo externo y abandonas de pronto la posibilidad de que el disfrute te lo puede traer también una exploración de lo interno. Entonces es muy interesante como ya se te abre esta puerta de la cual eres un poco más consciente y se te permite que empieces a explorar ese pasaje que se te abre con esta luna y a explorarte con una mayor profundidad. Y listo, entonces vamos a la siguiente carta. Esta carta, la carta de la parte de abajo, representa lo que se necesita para llegar a una comprensión de todo este tema. Entonces, que nos haya salido el arcano mayor de la emperatriz es bastante interesante porque la emperatriz es el arquetipo de la representación del poder creativo y del poder creador, que es la madre universal. La madre universal nos trae abundancia y nos trae vida. Normalmente es una carta que se relaciona con el embarazo per se, precisamente porque es la madre nutridora, la madre de lo nuevo y de lo nuevo desde el poder creador y desde el poder creativo. Entonces, con este arcano podemos empezar a darle luz, a ver qué es lo que necesitamos para empezar a voltear esta carta de la dicha y empezar a disfrutar lo que es nuestra experiencia humana en este plano. Cuando nos sale este arcano, es como si la energía de la creación y la energía de la creatividad pura buscara expresarse a través de ti. Te estuviera haciendo el llamado a que expreses tu lado creativo
y que al estar en la ubicación de lo que se necesita para la comprensión del tema, te está dando como un dato bastante específico, que es como empezar a mirar desde esa lupa creativa lo que, lo que podemos hacer para recorrernos a nosotros mismos y para transformar esto que nos empieza a mostrar los anteriores arcanos. Entonces, podemos entender que la energía creativa y la energía creadora es una energía universal que al tratar de expresarse a través de nosotros puede permear todo lo que hagamos. No necesariamente es hacer creaciones per se o obras creativas, sino empezar a dotar de una actitud todo lo que hacemos y la manera como nos relacionamos con nuestras experiencias. Por ejemplo, la manera como cocinamos una comida, la manera como llevamos una conversación, la manera como nos expresamos a nosotros mismos, la manera como nos acercamos al hacer, a nuestra profesión, a nuestra manera de experimentar el día a día. Es como empezar a traer esa lupa de lo creador y de lo creativo en todo momento. Y esta energía no es mental, no es una energía que tú puedas decir paso uno, paso dos, paso tres, sino que es una energía que debe fluir. Y si tú la dejas fluir, si tú te dejas ir en ese poder creativo, empiezas a conectarte con tu yo divino, que es el llamado que te hace esta carta del juicio, y que puede ser el resultado de una introspección, que es la que te ofrece la carta del ermitaño. Porque al conectarte con tu yo divino a través de la creatividad y a través del acto creativo, a través de la creación, del placer de crear, por el disfrute de traer algo nuevo al mundo, de darle forma a algo nuevo al mundo, nos puede empezar a encender esas llamas que de pronto hemos perdido por estar tan enfocados en un molde de lo externo, en un molde de las presiones externas de las cuales nos habla esta carta de apertura. Entonces es una introducción muy bonita a lo que puede ser la salida de toda esa exploración. También recordemos que la madre es un arquetipo puramente amoroso, es empezar a amar lo que haces, es empezar a verte amorosamente, incluso en tus fallas, en tu sombra, en tu lado desconocido, en tu lado oscuro, empezar a verte amorosamente, empezar a verte como una madre ve a su niño que sabe que su hijo o su hija está en un proceso de aprendizaje de sí mismo y es nutridora y es como el sostén de ese proceso de aprendizaje. Entonces empezarte a ver como ese niño que está aprendiendo a verse y que al aprenderse a ver puede empezar a ser creativo en cómo se mira y en cómo mira a su alrededor. Y eso, esa llama que se enciende, al ser una llama abundante, porque la llama de la creatividad es abundante, te va a empezar a dar como ese alivio que necesita tu espíritu para poder expresarse. Este tipo de visualización del sí mismo y de la fuerza de sí mismo a través de lo creativo es muy bonita porque mmm, nos permite vibrar alto, nos permite gozar y al vibrar alto y el poder gozar se puede llegar a influenciar el qué tipo de experiencias atraemos y esas experiencias que atraemos nos van a traer más abundancia, más vibración alta. Es como entender que si cambiamos la energía de cómo nos acercamos al mundo, ese mundo también nos empieza a responder con esa energía. Esta carta te invita como que lleves allá a la manifestación dentro de tus experiencias de vida esa capacidad de estar en abundancia, de estar en creación continua, de estar alimentando esa llama y esa conexión con lo divino. Es bastante interesante entonces esa posición de ese arcano. Y pues ya vamos pues a la siguiente carta. Ya la última carta que sale dentro de toda esa lectura es la carta que representa la comprensión del tema en sí. Entonces, que te haya salido ese arcano mayor, número 13, el arcano de la muerte, es una manera de cerrar bien importante y bien interesante, porque es como si te estuvieras guiando hacia un cambio inminente. La carta del arcano mayor de la muerte es la carta que representa la transformación pura, la transformación más profunda que el sí mismo puede llegar a experimentar. Y en sí no es una carta que nos deba asustar, porque precisamente este plano terrenal es un plano en el que el cambio es la única constante, es lo único permanente.
todo está cambiando en todo momento. Entonces esta carta normalmente puede salir varias veces en la vida y no significa la muerte per se, sino la muerte de algo de sí mismo, la muerte de una manera de ser y un cambio de raíz hacia otra manera de ser. Entonces el hecho de que esta carta sea la carta que cierra tu lectura, quiere decir que este pasaje que se te abre con la luna y este acercamiento a tu yo espiritual que te indica la carta del juicio y a empezar a deshacerte de esas capas externas y atravesar eso con una introspección y con una luz interior, explorarlo desde la creatividad, eso tarde que temprano te va a llevar a una transformación, te va a llevar a un cambio. Y de ti depende si te resistes o no te resistes a ese cambio, porque cuando nosotros tenemos un cambio que es inminente y es un cambio que hemos estado construyendo consciente o inconscientemente, al resistirlo ocasionamos más sufrimiento del que queremos evitar. Cuando le tenemos miedo al cambio, nos resistimos a él y ocasionamos más sufrimiento que el que nos imaginamos que vamos a tener si le damos la bienvenida a esa transformación. Transformarnos no necesariamente es fácil. Transformarnos es difícil porque nuestro yo es un yo de costumbres y cuando ya está como en una zona de confort, se siente cómodo y es difícil sacarlo de esa zona de confort. Entonces, sacarlo de esa zona de confort es sacudirlo. Entonces, atravesar una transformación de todas maneras es atravesar un sacudón importante. Como te llegan todos estos arcanos mayores, quiere decir que el sacudón es bastante importante y bastante profundo. Entonces, no le tengas miedo a ese sacudón. Es un sacudón que tarde o temprano te lo va a traer tu experiencia de vida y es un sacudón que prácticamente está siendo ayudado por la energía del solsticio, que es la energía del cambio. Es como si el cambio tuviera una expresión a través de tu experiencia de vida y fuera el resultado de la comprensión de lo que necesitas para poder tener una dicha, una plenitud y un disfrute mayor de tu experiencia de ser. Lo interesante de la transformación y lo interesante del cambio es que es trascender una limitación. Cuando nosotros nos transformamos, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros cambiamos una parte profunda de nosotros mismos, estamos trascendiendo un molde, estamos trascendiendo una definición con la cual nos identificábamos y estamos diciendo, hey, yo no solo soy eso, yo no solo estoy limitado a esa definición de sí mismo y puedo expandirme, puedo ser de otra forma, puedo ser diferente. Entonces, trascender la limitación de algún tipo de molde, normalmente un molde construido desde lo externo, y como te dice esta carta, entonces probablemente es un molde construido desde lo externo. Trascender ese molde es algo que te va a llevar a un aprendizaje superior, a un aprendizaje profundo y a una nueva visión de tu propio yo, más expandida, más plena, más satisfactoria. Porque transformarse es como conocerse una parte de sí mismo de la cual no sabíamos que había existencia, y al conocer esa nueva parte de sí mismo se nos abre todo un nuevo mundo y explorar un nuevo mundo siempre es satisfactorio. Entonces, tratemos de entender el momento por el que estamos pasando y por el que estamos siendo ayudados con esta energía del solsticio como un momento de transformación profunda y como esa transformación está allí para tu bien superior, para tu mayor desarrollo, para tu mayor crecimiento. Trata de ver esta situación desde un punto neutro, desde sabiendo que tu propio observador, tu propio ser que observa su experiencia de vida, es un centro que nunca cambia por más transformaciones que haya a nuestro alrededor. Ese centro siempre permanece estable, siempre hay un yo ahí observando el mundo y ese yo siempre te va a acompañar, ese yo siempre va a estar contigo siendo tu propia luz. Y ese mismo yo es el que te va a ayudar a atravesar esta muerte de algo que necesita soltarse. El arcano mayor de la transformación es atravesar un soltar, atravesar bueno, esto ya cumplió su ciclo, esto ya me sirvió para aprender ciertas cosas, esto ya me formó y me dio cierto tipo de experiencia y ya lo puedo dejar atrás porque estoy listo para algo nuevo, estoy listo para un nuevo yo. Y estar listo para un nuevo yo casi siempre nos da miedo porque tenemos naturalmente un miedo a lo desconocido. Entonces, eh,
Encuéntrale también disfrute a ese miedito que da cambiar y a ese miedito que da soltar algo profundo en ti. Dale la gratitud necesaria a eso que has soltado, a eso que necesitas soltar. Dale esa gratitud, dile, me serviste por un tiempo, me sostuviste por un tiempo, gracias a eso. Y es hora de que ya te quedes y exploremos otra manera de ser. Normalmente lo que se muere en este tipo de transformaciones tan profundas son las capas más superficiales con las que nos identificábamos, que creíamos que eso era nuestro yo. De pronto creemos que nuestro yo está limitado a ser, digamos, esposa, a ser profesional, a ser madre, y luego nos encontramos a que ese yo tiene múltiples facetas, múltiples posibilidades, incluso de esos moldes de los cuales partimos. Esos moldes también pueden expandirse y pueden ofrecernos una nueva visión de nosotros mismos que nos lleve a un mayor disfrute. Este tipo de experiencia es bastante interesante porque cuando ya tú la atraviesas y cuando ya tú estás al otro lado, por más dura que sea la experiencia, tú terminas sintiendo como una liberación y una gratitud de que encontraste otra manera de ser y que esa manera de ser te da un poco más de satisfacción y más profundidad. A mí me gusta cuando salen este tipo de sacudones porque el crecimiento siempre va a traer algo mayor, algo más pleno y no estamos diseñados para quedarnos estancados en una forma de ser. El hecho de que crezcamos biológicamente, el hecho de que tengamos diferentes etapas en la vida, indica que lo más natural es empezar a atravesar esas diferentes etapas y dejar ir lo viejo y empezar a darle la bienvenida a lo nuevo. Entonces es bastante interesante, pues como ya la última carta cierra esta exploración que se te abre con la carta de la luna. Y pues ya ten en cuenta entonces este resto de arcanos como para empezar a guiar ese tránsito por esa transformación a la que estás siendo llamado. Listo, entonces vamos a ver qué nos trae el punto ciego de toda la lectura. El punto ciego que te sale es bastante interesante y además es un punto ciego que ya te había salido en la lectura de abril y mayo, que es el punto ciego número 61, que se llama temporalidad. Entonces este punto ciego, al relacionarlo ya con toda la lectura y con la energía general, nos dice que la solución que nosotros estamos tratando de buscar en lo externo no está en lo externo. La solución que nosotros estamos tratando de buscar en lo físico, en lo material, en lo racional, en lo que podemos comprobar, de lo cual podemos tener una certeza, dicha solución no está dentro de ese reino de lo comprobable, de lo certero, de lo físico, de lo material. Y esa carta te invita a que trasciendas esa fijación o esa limitación de tu propia percepción de vida y que empieces a explorar otros campos de existencia. Es como si tú creyeras que el mundo de lo comprobable, el mundo de lo material, es el único mundo que existe y por ende es el único mundo sobre el cual tienes que aprender y sobre el cual encontrarás la plenitud o la satisfacción o la dicha que buscas. Y de pronto, esto tiene relación con esa carta de apertura de la dicha al revés, porque de pronto te estás dando cuenta que lo material no te alcanza para sentirte dichoso, lo material no te alcanza para sentirte pleno. Lo material es el cómo te ves, cómo luce lo externo, es el trabajo que tienes, es el dinero que consigues, son las cosas que posees, es aquello a lo que tú asocias tu identidad dentro de lo externo. Y es como si creyeras que solamente desde ese campo puedes encontrar una satisfacción. Entonces esta carta te dice que de pronto estás muy fijado, muy obsesionado, muy apegado a lo material y que eso te está alejando de otros reinos, de una exploración y una apertura hacia otros reinos, que es el reino de lo energético, el reino de lo espiritual. Y al alejarte de esa exploración, de ese mundo místico, de ese mundo misterioso, de ese mundo espiritual, está alejándote de una posible dicha y una posible plenitud. Esta carta incluso nos invita a que exploremos la experiencia de la fe como una experiencia que podemos darle bienvenida a nuestra vida. Tener fe es simplemente creer algo como verdadero, así no tengamos pruebas de que eso es verdadero, y empezar a explorar
la incertidumbre que da y la duda que produce el no saber, el no poder comprobar que algo es verdadero y aún así creer en eso y aún así actuar en consecuencia de esa creencia. Entonces es bastante interesante como te da también una guía, ¿sí? Y te dice que esto es algo que de pronto ni siquiera sabías que estabas experimentando. Esta carta del arcano número 20 está dentro del campo del inconsciente. Y este punto ciego también está dentro del campo del inconsciente, de lo que no conocemos de nosotros y de lo que ni siquiera sabemos que no conocemos de nosotros. Entonces el hecho de que se te haya repetido en relación con todos estos arcanos y en relación con la energía del solsticio, te da un tipo de guía y de pauta para que explores cómo irte separando de esa concepción de que lo material es lo que te va a traer cohesión, estabilidad, plenitud, profundidad y sentido, y empezar a explorar otros mundos, el mundo de lo místico, el mundo de lo interno, el mundo de lo espiritual, y cómo eso te va a llevar a una transformación y eso te va a llevar a una muerte de algún tipo de capa superficial y de capa relacionada con lo externo, con lo material. Entonces aquí todo empieza como a atarse, incluso con el punto ciego, y es bastante interesante la manera de cerrar esa lectura con ese punto. Esta carta trae como una metáfora bastante interesante, que es como si tú estuvieras buscando una llave para poder salir, pero estás convencido que esa llave está en un cuarto específico, en un lugar específico, y entonces te la pasas todo el tiempo buscando esa llave en ese cuarto específico, sin ni siquiera darte cuenta que esa llave ni siquiera está en ese cuarto, está en otro lugar que ni siquiera consideras por estar ficcionado, fijado a la creencia de que la solución, de que la llave está en ese lugar particular. Entonces, el lugar particular del cual nos habla esta carta de la temporalidad es la asociación en extremo con lo externo, con lo material, con lo físico, con lo que podemos palpar con nuestros sentidos, y cómo esa asociación te lleva a un extremo de separarte, de alejarte de lo energético, del mundo que no podemos percibir con nuestros sentidos comunes, del mundo profundo, del mundo espiritual y del mundo interno. Entonces, párale bolas a la repetición de este punto ciego y recuerda entonces las diferentes opciones de exploración sobre ti mismo que te dan estos arcanos, y cualquier sacudón que estés viviendo en este momento, recuerda que no es permanente, es algo que va a pasar, es algo que eventualmente atravesarás y que vas a llegar a otro lugar, a otra manera, a otra posibilidad de tu propio yo. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, sobre lo que les trae este solsticio del 21 de junio. Y espero que les haya gustado y les agradezco mucho el tiempo que me dedican al video, y les agradezco mucho la confianza de abrirse a esa exploración de sí mismo con el tarot.